amigas, ¿cómo están? Los saluda Isabel Inclán, editora de Correo Canadiense y presentadora de este programa Correo TV. Bienvenidos a una emisión más. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de Chile, de toda la transformación que se está dando en Chile, que tiene elecciones este año, que acaba de elegir a sus constituyentes, y para ello le doy la bienvenida a Pablo Politzer. Él es profesor asociado en ciencia política en la Universidad de Calgary. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto Muy estar con bien, ustedes. muy bien. Pablo Politzer fue más bien director del Centro de Estudios Latinoamericanos, es autor del libro The Rise and Fall of Repression in Chile, que en español lleva el título de Los modelos del horror. Y también tiene un doctorado en ciencia política en el Massachusetts Institute of Technology. Así de que, Pablo, un poco para hablar acerca de la realidad que está viviendo Chile. Como ustedes saben, vivió una dictadura de 17 años bajo el nombre de Augusto Pinochet, quien puso en la sombra a este país tan querido, tan lindo en Sudamérica. Y después de esto el país llega a una democracia y en este momento se encuentra realmente como en un proceso de auscultación interna que tiene que ver con su constitución. Y sabemos que se acaba de elegir a los constituyentes que van a elaborar precisamente esa nueva constitución aprobada después de un plebiscito. Así es que, Pablo, yo te pregunto, ¿qué significa todo este proceso de los nuevos constituyentes? ¿Cómo ves tú estas 155 personas que integran este cuerpo que va a redactar esta nueva constitución en Chile? Eh, Bien, para empezar me gustaría quizás responder la pregunta explicando de por qué, o sea, qué es lo que lleva a este proceso, o sea, cuál fue el gatillo, por qué tenemos esta asamblea constituyente que en Chile está denominada como una convención constitucional, pero es efectivamente una asamblea constituyente que va a escribir una nueva constitución. Entonces, creo que es importante entender que la constitución que tiene Chile es, en muchos sentidos, es el fundamento del legado que todavía existe de la dictadura. Fue una constitución escrita por Pinochet, impuesta el año 1980 en un plebiscito que se ha escrito mucho al respecto. Por ejemplo, un libro que se llama El fraude, no fue un plebiscito libre, democrático, o sea, fue un plebiscito bajo dictadura, pero es la constitución que sigue teniendo el país. Entonces, esa constitución ha causado mucho malestar. Y entonces el proceso constituyente para escribir esta nueva constitución empieza realmente con un tremendo descontento que empieza a manifestarse a principios de los 2000, en ese año, el 2010, el 2006, surge lo que fue conocida como la Revolución Pingüina. Pingüina porque fue una revolución, una serie de protestas masivas lideradas por los estudiantes secundarios. Entonces se llamaban los pingüinos por el uniforme blanco y negro de la escuela secundaria. Y ellos lo que querían era dejar atrás el sistema de educación privada, especialmente, que es algo que fue uno de los fuertes legados del modelo neoliberal que impuso Pinochet y para el cual la Constitución del 80 es un fundamento esencial. Entonces, esa revolución pingüina después, con la misma generación de estudiantes, cuando ya están en la universidad, en el año 2011, se transforma en un año de protestas masivas, donde los estudiantes universitarios quieren una educación libre, gratuita y de calidad y pública y de calidad, o sea, de transformar este sistema de educación privada que es carísimo y hay mucho endeudamiento y hay mucha universidad u otros ambientes, sistemas educativos privados que son de mala calidad, entonces realmente reforzar el sistema público de educación. La crítica a la educación también se puede hacer, se puede hacer una crítica muy similar al sistema de salud, el sistema de previsión, de jubilaciones. O sea, Chile tiene un sistema excesivamente neoliberal y eso es parte de lo que en este momento se está exigiendo que cambie. El año 2019, toda esta serie de protestas
estalló en lo que se llama el estallido social, que el gatillo fue un pequeño aumento de 30 pesos, que son como 5 centavos canadienses, a la tarifa del metro de Santiago. Entonces, que es muy pequeño, pero esto vino sí, después de muchas otras alzas al costo de vida y que simplemente rebalsó. Fue la Como gota que decimos, precisamente fue la gota que derramó el vaso y todos justamente. fuimos testigos de estos estallidos sociales previamente a la pandemia, por cierto. No, claro, exacto. Por ejemplo, lo que se ve en Colombia tiene algo muy similar, lo que se ve en Colombia ahora, en este momento, es muy Claro. comparable a lo que se vio en Chile. Entonces, este proceso que fue, en este caso, en octubre del 2019, los que empezaron estas protestas masivas también fueron estudiantes de la secundaria, pero después se sumó buena parte de la sociedad chilena. Las protestas más grandes en la historia reciente de Chile fue una crisis política de arriba para abajo. La clase política respondió en noviembre del 2019 con una propuesta para proponer un proceso constituyente. Entonces, eso significó que el año pasado hubo un plebiscito para preguntarle al país quieren o no quieren una nueva constitución. Y si el plebiscito era positivo, entonces se iba a armar esta elección de constituyente a través de esta convención constitucional. El, El los plebiscito se chilenos aprobó. se aprobó por casi 80% a favor de una nueva constitución, de votar la constitución de Pinochet. Y hace 2 semanas atrás, poco más de 2 semanas atrás, se eligió la convención. Entonces ahí tuvimos la elección de estos 155 personas que ahora van a tener el mandato de escribir una nueva constitución, van a tener entre 9, máximo 12 meses para escribirla, y ese trabajo está recién empezando, en junio, el próximo mes, empiezan a ponerse de acuerdo de cuándo van a ser las normativas, etcétera, cómo van a trabajar, pero tienen entre 9 y 12 meses para escribir esta nueva constitución, que va a ser presentada a lo que se llama el plebiscito de salida el próximo año para ser aprobada o rechazada también por el pueblo chileno. Entonces, ese es el proceso que está empezando ahora y que va a ser muy interesante, por supuesto. Una cosa que es bien importante notar es que esta convención, después del acuerdo por la clase política en noviembre del 2019 de crear este proceso, después hubo otros acuerdos para agregarle un par de condiciones más a esta convención constitucional. Una es que los candidatos fueron elegidos por una fórmula de paridad, o sea, tenemos 50%, casi 50% hombres y mujeres. ¿Ya? O sea, tenemos primera vez en el mundo que que se elige una asamblea constituyente o convención constitucional, como se llama en Chile, así con esta paridad de género. Eso es algo importantísimo. Y lo otro es que también se pusieron de acuerdo para elegir 17 escaños reservados para los pueblos indígenas. Eso también jamás se ha Es hecho en ningún algo otro país del mundo. Es revolucionario en la algo historia de absolutamente. Chile, ¿no? Exactamente. Entonces, y eso es muy importante de tener en cuenta. Chile tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas, Y en no el es el único, sentido, no es el no, no es único, el único, pero Chile es uno de tristemente. los peores casos en América Latina, es, aparte de Uruguay, que tiene una población indígena mucho, mucho menor, Chile es el único país en América Latina que no tiene absolutamente ningún reconocimiento ni siquiera de la existencia de los pueblos indígenas en su constitución. Chile tradicionalmente ha admitido solamente una identidad constitucionalmente, que es la identidad chilena. Entonces, y después otras constituciones en América Latina también hay mucho que hacer en cuanto al respeto de los derechos indígenas, pero por lo menos reconocen la existencia indígena. Y Chile tiene esa deuda histórica y eso va a cambiar, eso definitivamente Definitivamente esperemos que va a con toda cambiar. esta nueva integración de constituyentes, pues sí, se va a redactar una nueva constitución. Sin embargo, como tú mencionas, esto va a tardar entre 9 y 12 meses. Y en el proceso, casi en la mitad del proceso, Chile va a vivir unas elecciones presidenciales en noviembre. ¿De qué manera, como tú como analista político,
como profesor de ciencia política en la Universidad de Calgary. ¿Cómo piensas que este proceso se va a ver afectado? ¿No es mucha agitación política para este país tener elecciones y a la vez estar reformando su constitución? Sí, bueno, Chile es y ha sido un país altamente politizado, pero aún para los estándares de politización de Chile, esto es mucha política y mucha gente plantea de que sí, esto causa una serie de quizás conflictos entre si sale el presidente que salga elegido en noviembre de este año, va a tener ¿O el la próximo presidenta? año o la presidenta justamente, porque podría perfectamente ser una mujer, claro. De hecho, las dos figuras que en este momento, todavía falta mucho, mucho para las elecciones, pero entre las dos figuras que están por Buqueando. encima en las encuestas, hay un hombre y una mujer. Entonces, podría perfectamente ser. Entonces, pero esa persona va a tener una situación muy única en el sentido de que va a ser elegido o elegida por 4 años, pero lo primero que se va a enfrentar durante su primer año va a ser esta nueva constitución, si es aprobada. Podría no ser aprobada, pero si es aprobada, yo creo que es probable que sea aprobada. Eh, entonces, eso va a crear una situación de un par de años, 2, 3 años, bastante incómoda. Pero eso está Ujú. por verse. ¿Y qué tanta Ahora, autonomía van a tener, perdón, estos constituyentes, dado que van a estar trabajando durante este gobierno y van a continuar trabajando en el siguiente gobierno chileno? sí. Así es de que, ¿cómo está este proceso? Bueno, ellos tienen autonomía. Y una cosa bien importante de remarcar aquí es que la fórmula para escribir la constitución, ellos van a escribir una constitución con la fórmula de hoja en blanco. Esencialmente no es una reforma a la constitución actual, sino que es hoja en blanco, escribir una Borrón y cuenta constitución, nueva, nueva borrón y cuenta nueva, constitución, de nuevos nuevo. Claro. artículos, nuevos subcapítulos. Ujú. Totalmente. Entonces, y hay mucha especulación en este momento respecto de, bueno, qué es lo que puede resultar. Como ya he mencionado, lo más probable es que mejore el respeto a los estándares para los pueblos indígenas. Es algo, una deuda histórica que Chile tiene que cambiar. También por el hecho de ser una constituyente con paridad de género, que va a ser una constitución, se habla mucho ahora de que va a ser una constitución feminista de alguna Se forma, o espera sea, para mejorar que tenga más apertura y más inclusión justamente. a estos derechos de las mujeres, ¿no? Claro, pero también podría ser algo, o sea, hay mucha crítica respecto de un sistema hiper presidencialista en Chile, entonces hay mucha ¿Cómo especulación de que entendemos eso quizás esto, cambie. Pablo, Un presidente hiperpresidencialista? demasiado fuerte, o sea, un presidente que comparado con el contrapeso del poder legislativo, con el Congreso, el presidente tiene mucho, mucho poder para eh, mover legislación, para proponer reformas, etcétera. Entonces, ese contrapeso entre poder ejecutivo y poder legislativo se especula que podría perfectamente cambiarse. Podríamos estar hablando de un sistema semipresidencial, ¿ya? Entonces, eso está por verse. Tienen hoja en blanco. Ahora, también parte de la fórmula es que cualquier cosa que termine en la Constitución tiene que ser aprobada por 2/3 de la convención, ¿ya? Entonces, esa fórmula es clave para entender, porque fue diseñada para asegurar de que lo que termine en la Constitución sean solamente los grandes acuerdos, ya que tengan el apoyo del 2% de los constituyentes. Y una de las cosas que es muy importante entender es que en las elecciones que acaban de ocurrir hace un par de semanas, las fuerzas de la derecha, que tradicionalmente Chile ha tenido un sistema hace medio siglo, más de medio siglo, que se habla de los 3/3, ya un tercio en la derecha, el centro y la izquierda, más o menos, que se han peleado entre sí. Entonces la derecha necesitaba tener, por lo menos, alcanzar por lo menos el tercio de los constituyentes para poder bloquear cualquier cosa que no les pareciera. No lo alcanzaron. Y esta fue una elección que le dio un triunfo rotundo a la izquierda, ¿ya? Y a la izquierda que incluye, o sea, centro izquierda hasta la izquierda más radical. Y que se habla, la prensa chilena, por ejemplo, lo han llamado el triunfo
más importante de la izquierda, aún más importante que el triunfo en 1970 de Salvador Allende. Fue el primer presidente marxista elegido por la vía democrática en cualquier parte del mundo, con un proyecto de una transformación social muy, muy importante. Esta victoria de la izquierda, o sea, que tienen el poder para escribir una nueva constitución, es mayor, es más importante que el de Salvador Allende en 1970. Muy bien, Entonces, Pablo, pues sin duda el proceso que está viviendo Chile es un proceso ejemplar. El renovar la Constitución es como un borrón y cuenta nueva y quizá contribuir a borrar o minimizar, sanar más bien esas cicatrices que dejó esta dictadura de Augusto Pinochet. Pero bueno, el tiempo casi se nos termina. Yo quisiera que nos comentaras un poco acerca de la investigación que tú estás haciendo en la Universidad de Calgary. Cuéntanos un poquito. bueno, estoy ahora en cierto modo conectado con esto, pero es un proyecto que estoy recién empezando, con un interés más histórico, que tiene que ver con, en cierto modo, un proyecto personal, que mi familia, yo soy chileno, mi familia llegó acá después del golpe de Estado, llegamos el año 75, yo tenía 10 años en ese entonces, y entonces me crié en la comunidad de chilenos exiliados aquí en Canadá. Y por mi experiencia personal, sé que, por ejemplo, los partidos políticos chilenos, Chile siempre ha tenido partidos políticos muy fuertes, que ahora están en crisis, con el proceso constituyente, los partidos políticos, toda la clase política está en crisis, pero tradicionalmente Chile ha tenido partidos políticos muy fuertes, muy importantes, eh, que han operado en todas partes, o sea, desde el ámbito político hasta el ámbito del trabajo, hasta el ámbito de la educación, definitivamente la política de los estudiantes postsecundaria, aún de secundaria, los partidos políticos juegan un rol importante y lo han jugado hace mucho tiempo. Y entonces, en Y este que contexto, tu investigación se centra en qué punto. en la historia de los partidos políticos chilenos acá, en Canadá, que yo sé, ya lo viví por experiencia propia, de que los partidos políticos fueron un eje muy importante para cómo se organizó la comunidad chilena en Canadá. Y yo creo que esta historia, que entre los chilenos es muy conocida, todo el mundo sabe que los partidos políticos fueron muy importantes, pero que es muy poco conocida fuera de la comunidad chilena. Y yo creo que es una historia importante, no solamente para los chilenos, sino que una parte importante de la historia canadiense. Entonces, esa es la idea, de documentar, explicar la historia de los partidos políticos chilenos en Canadá como parte de la historia canadiense. Muy Veremos bien. cómo resulta. Muy bien, Pablo, pues muy interesante tu propuesta porque realmente liga esta entrevista con lo que tiene que ver con la comunidad chilena en Canadá y lo que pasa en Chile. Así es de que, pues bueno, adelante con esta investigación y por supuesto volveremos a hablar para conocer más detalles sobre la misma. Pero bueno, por lo pronto agradezco muchísimo la participación de Pablo Politzer, académico de la Universidad de Calgary. Pablo, muchísimas gracias por haber estado en este programa. Gracias, Isabel, ha sido un placer. Gracias a ustedes y hasta la próxima.